Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección número 3 bajo el título El Señor reina. En el Antiguo Testamento se nos presenta al pueblo de Israel como una nación monoteísta, adoradora del único Dios verdadero, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, las naciones vecinas eran pueblos politeístas, adoradores de innumerables dioses que ellos se habían inventado. Por ejemplo, tenemos a la diosa Acera, diosa madre cananea, y al famoso Baal, que aparece más de 90 veces en el Antiguo Testamento. La lista podía mencionarse a diferentes dioses como el dios Adramelech en 2 de Reyes 17:31, Astarot, 1 de Reyes 11:5, Bel, Jeremías 51:44, Quemos, 1 de Reyes 11:7, Dagón, 1 de Samuel 5:2, Merodac Marduk, Jeremías 52, Milcón, Isaías 37:38, Tamuz, Ezequiel 8:14, y la lista es interminable. Asimismo, en la actualidad, múltiples dioses. Cada día aparecen dioses diferentes, inventados bajo la imaginación y las ideas particulares del ser humano. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo un ser humano puede crear a su propio Dios? ¿Cómo pueden hacer imágenes a esos dioses en madera? Esa misma madera que utilizan para quemar y calentarse, convierten y le dan forma ahora y la hacen una imagen y ésta recibe toda la adoración como si fuera un Dios verdadero. ¿Cuánto engaño ha vivido el ser humano? ¿Cuánto engaño vive actualmente el ser humano? Sin embargo, nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que aceptamos el primer mandamiento y el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada, absolutamente de nada. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, el único Dios real, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que merece nuestra adoración. A ese Dios servimos y ese Dios se revela en su palabra. Por lo tanto, tu Señor y mi Señor es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Comenzamos por la primera parte, Dabar, palabra. Tal vez deberíamos permitirle a Dios que Él se presente a sí mismo y no imaginarlo a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que el libro de los Salmos está lleno de metáforas, donde Dios se ha revelado para ayudarnos a nosotros a comprenderlo. La metáfora es una forma de expresar algo comparado con otra cosa, sin usar las palabras como o semejante a. Una metáfora ayuda a entender conceptos espirituales de una forma sencilla y profunda. Destacaremos 3 metáforas de Dios que aparecen con frecuencia en los Salmos. Estas son cruciales para comprender quién es Dios y cómo Él interactúa con nosotros los seres humanos. Allí en los Salmos se presenta a Dios como creador, rey y juez. Primero, creador. Aunque no pareciera una metáfora, porque por supuesto Dios es creador. Ya aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es creador, aunque algunas personas lo cuestionen, aunque se continúen inventando teorías para explicar el origen de todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es tu creador y mi creador. Sin embargo, allí en Salmos se expresa a Dios como creador, por ejemplo, del pueblo de Israel. Él es el originador de su pueblo. Si Él crea a Israel, pues también es el originador de su iglesia, porque la iglesia de Dios es la continuidad
del pueblo de Israel. También Él es el creador del Éxodo. Él es el que origina la salida, la liberación de Egipto a la tierra prometida. Él es el creador de salvación cuando David estaba en peligro. Lo presenta como el creador de momentos de salvación, de protección para librarlo de sus enemigos. Allí en Salmo 51:10, David expresa: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es interesante cómo el verbo crear es el mismo que se utiliza en Génesis 1:1. Y este verbo está relacionado solamente con Dios, Barak, creador. Él es el único creador. Él es el que puede crear un nuevo corazón en tu vida y en mi vida. Él es el único que nos puede crear a su imagen y semejanza. Él es el que puede crear en ti un nuevo carácter, una nueva forma. Él puede crear en ti soluciones, distintos momentos de protección donde tú no encuentras salida. Él es el soberano creador. También se presenta como rey. Y es interesante esta oración que hace el rey David en el Salmo 72, ofrecida a su hijo cuando fue intronizado en el reino para ser corregente. Allí él hizo esta oración, David, unos momentos antes de su muerte. Y es interesante cómo él proporciona un modelo ideal para el reinado de Salomón en estas palabras. Dice en Salmo 72:2, Él juzgará a tu pueblo con justicia. En Salmo 72:4, hará justicia a los pobres. En los versículos 5 y 6, proporcionará abundancia y estabilidad en la tierra. Versículo 7, como consecuencia de su reinado, florecerá el justo. Así se presenta a través de esta oración nuestro Dios como rey. Él es un rey soberano, justo, misericordioso, que hace justicia a los pobres y a los necesitados y a los débiles, a los que más necesitan. Bajo el mandato, bajo la soberanía de Dios, el justo florecerá. También se presenta a Dios como juez. Y es posible que algunos de nosotros tengamos esa imagen incómoda de Dios como juez, pensándolo como un juez implacable. Sin embargo, el salmista David entendía al juez divino de otra manera. En el Salmo 7, allí se permite entender mejor a Dios como juez. El salmista lo describe en el versículo 11 como un juez justo. Él juzga, dice el salmista, Él me juzga a mí según y de acuerdo a su integridad. Esta no es una justicia basada en la justicia del hombre, sino una justicia basada en la justicia de Dios. Él es el escudo del salmista. Él es el protector del salmista. Él es un juez que lo protege. Él vindica a las viudas. En el Salmo 68:5, vindica a las viudas. Él es un juez a favor de los oprimidos. Salmo 76:9. En el Salmo 72:2 es un juez a favor de los pobres, de los necesitados. Es un juez que hace justicia con equidad. Es un juez justo. Estas tres metáforas nos indican que tenemos un Dios creador, rey y juez justo, el cual es nuestro Señor y merece toda nuestra adoración, toda nuestra fidelidad y toda nuestra lealtad. Esta imagen verdadera, mediante las metáforas que presenta la palabra, nos hace llegar a entender al Dios al cual adoramos, al verdadero Dios, un Dios rey, creador y juez justo. Entramos en la segunda parte de nuestro estudio, Pecher, interpretación. Aquí necesitamos entender la seguridad de la salvación. El juicio de Dios no es presentado en la Biblia como los juicios terrenales.
donde en innumerables ocasiones encontramos injusticia, donde muchas personas reciben el castigo sin merecerlo y otras que no merecen absolutamente nada, pues son condenadas y reciben mucha pena. Sin embargo, nosotros debemos entender el juicio de Dios a la luz de las Escrituras. Con demasiada frecuencia nos vemos a nosotros mismos como acusados y olvidamos que en ese juicio nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros y que el juez es nuestro Padre Celestial. En este juicio, nuestra justicia se basa en la justicia de Cristo y nuestra seguridad de salvación se encuentra en los méritos de Él, no en nuestros méritos. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. El juicio de Dios es liberador, es una buena noticia. Se presenta en este juicio los méritos de nuestro Salvador y no nuestra propia justicia. Esto es algo impresionante. Presten mucha atención. Según una encuesta mundial entre los adventistas del séptimo día, el 70% indicó que no tiene seguridad de la salvación. El 70% de los adventistas no tienen seguridad de la salvación. Tal vez necesitamos revisar la imagen que tenemos de Dios como juez, mientras anhelamos esa bendita seguridad. Estas tres imágenes de Dios, Creador, Rey y Juez, contribuyen a esta seguridad de salvación. Él nos ha creado un plan de salvación y continúa usando su poder para actuar maravillosamente en nuestra vida. Él es nuestro sustentador y protector, digno de alabanza y servicio. Él es nuestro redentor. Él pagó el precio que legalmente nosotros deberíamos de pagar a través de su sangre preciosa, la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Él nos vindicará con toda y de toda acusación. Por lo tanto, tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación. Una vez que nos sintamos seguros que somos salvados en Cristo, que ya tenemos la vida eterna, que solamente tenemos que esperar un poquito para que se materialice en la segunda venida de Jesús, pero que ya la seguridad la tenemos. Tenemos que considerar que Jesús es nuestro sustituto y garante en el Calvario. Y que Dios es nuestro juez amante, es nuestro Padre Celestial, justo. Y Él como creador, soberano Rey y juez justo, nos ofrece la seguridad de la salvación. Entramos a la tercera parte de nuestro estudio, Edut, testimonio. Y nosotros a menudo reducimos el segundo mandamiento a la fabricación de ídolos. Sin embargo, va mucho más allá de lo físico. Esto tiene que ver también con las imágenes mentales que nos hacemos acerca de Dios o que suponemos cómo Él actúa. Podemos verlo como un padre enfadado, también como un rey exigente o como un juez implacable. En ocasiones lo podemos observar en nuestra imaginación como un abuelito bueno que todo lo perdona, que aprueba todas nuestras acciones por más atroces que sean, como por ejemplo el Holocausto, las grandes cruzadas, las grandes matanzas que se hacían en el nombre de Dios. Así en última instancia nosotros creamos a Dios a nuestra propia imagen. Sin embargo,
Debemos de ir al Dios de la Biblia, volvernos al Dios de la Escritura, a ese Dios que se revela en realidad tal como Él es. El teólogo reformador Karl Barth, este teólogo suizo, escribió un comentario al libro de Romanos y acuñó una de las frases distintivas acerca de cómo es Dios. Y él lo describe como totalmente otro, lo que apunta a la completa alteridad de Dios. En otras palabras, mientras que la gente que critica el texto bíblico, estos son llamados la alta crítica, los que entienden que la Biblia es un libro más, no es inspiración de Dios, no es palabra revelada de Dios, sino que es una literatura antigua más. Han sometido a Dios a la humanidad. Sin embargo, este teólogo, al expresar el totalmente otro, a Dios como totalmente otro, está haciendo referencia a que la gente pueda entender que Dios es un Dios soberano, que no se ajusta a nuestras expectativas y que tampoco es un Dios creado con los conceptos formulados por los seres humanos. Los salmistas hace 3000 años comprendieron esta verdad y dejaron que Dios hablara por sí mismo a través de la revelación de imágenes. Tan divergente como la anterior lista de metáforas. Sin embargo, retratan a un Dios que es el Señor de nuestro pasado, el Señor de nuestro presente y el Señor de nuestro futuro. Digno de ser servido, alabado y adorado, digno de toda confianza, porque Él es un Dios fiel y de interminable misericordia. El testimonio de Dios está revelado en su palabra y no debemos dejar la imaginación que cree diferentes dioses, sino que debemos de buscar en la palabra de Dios al Dios revelado, al verdadero Dios, y ese debe ser nuestro Señor. Entramos a la cuarta parte de nuestra lección, Tejilín, alabanzas, y lo haremos compartiendo la poesía creada por el autor de la lección, Martin Klingbeil, a sus hijos. Dice así: creados a su imagen, miro a mis 3 hijos. Ellos se ven como yo, aunque afortunadamente no solo son parecidos a mí, sino también a su mamá. Luego ellos se ven cada uno de ellos tal como son, convirtiéndose en sus propias personas. Necesito dejarlos ir para que encuentren su camino. No puedo hacerme una imagen de mis hijos, pero puedo orar para que con cada día se conviertan a la imagen de Dios. Querido hermano, Dios es creador. Es un rey todopoderoso y también es un juez justo. Nuestro Dios es amante, misericordioso, justo, equilibrado, todopoderoso, grande en misericordia. Y Él quiere que nosotros volvamos a ser recreados a su imagen y a su semejanza. Él desea que seamos como Él. Dios permita que tú y yo seamos una nueva criatura de Dios. Que le permitamos a Él que nos recree, que nos vuelva a crear a su imagen cada día, en cada instante, que podamos ser semejantes a Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
y que ponga en tu corazón la paz que Él solo te puede brindar.